Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristóbal y voy a explicarles el funcionamiento de mi aplicación para Android llamada Aileen, la cual es una base de datos que te permite mantener un flujo de los objetos que le expresas a las personas, manteniendo tipos de datos como el nombre, el tipo de objeto que estás prestando o la fecha del mismo objeto, que te la evolución. Soy el alumno del Instituto Tecnológico de Tepic. Este video se hace para la materia de tópicos avanzados de programación como parte del proyecto final de la misma aplicación de Android, impartida por el ingeniero Sales Cebollos Sergio Octavio. En este video vamos a ver tres tipos de algoritmos. El primero es inserción, el segundo es ver los datos y el último es la eliminación. La inserción consiste en una vez que hayas tú declarado tus botones y hayas hecho el mismo enlace pertinente desde el XML a tu clase Java, el botón tiene un método llamado setOnClickListener, el cual es un evento. En este mismo evento pongo el siguiente código: una variable booleana, la cual es igual a la instancia, a un método de una instancia llamada database, la cual recibe tres tipos de strings: el nombre de la persona que la vas a prestar, el objeto y la fecha de la mismo. Un objetivo de hacerlo booleano es que puedo ver si se pudo meter o no, y una pregunta que podrías hacerse es ¿por qué es booleano? Y es muy sencillo. Cuando yo creo un TDA aparte llamado database, lo que hago es, para poder usar funciones de una base de datos, heredo de SQLite OpenHelper. Después, en el constructor, creo una instancia de SQLite OpenHelper y ejecuto el siguiente script, el cual me permite crear una tabla con una característica de que la ID será una autoincrementable. Quiere decir que cada vez que yo inserte un dato no será necesario poner el ID, y también una columna para nombre, otro para el objeto y otro para la fecha. Retomando la pregunta de por qué es booleana, es porque la misma instancia db contiene un método llamado insert, el cual me da como resultado un long. Entonces el método recibe un nombre, un objeto, una fecha, y lo primero que hago es obtener todos los datos de mi base de datos. Después el content value me permite hacer un recuento de todos los valores que hay adentro, poniendo cada uno. Después los inserto y me retornará un long. Si eventualmente por azar destino se llena la memoria o la base de datos crasheó y el resultado me da -1, se retornará falso para que no se pudo insertar el dato. Verdadero para que es que sí. Eso es el proceso de inserción. Ahora vamos a ver el proceso de ver los objetos. Primero, el cursor es una clase destinada para la base de datos, la cual me devuelve todo lo que tiene adentro. El método getAllData es un método que yo hice en la clase database, donde estoy ese pequeño objeto heredando. Aquí creo una condición de si cuando el cursor tiene un método el cual va contando, y si la cuenta es igual a 0, quiere decir que no hay nada en la base de datos. Entonces hago un toast. Si no, lo que hago es un buffer de todos, eh, separando la cadena que tiene todo el cursor y después enseñándole en un showMessage. El showMessage es otro método, el cual aquí está. Lo hice vacío y lo único que ocupo son el mensaje y el título. Y lo muestro básicamente en un alert dialog. El método getAllData está en la clase database, donde obtengo todo de la base de datos con el comando getRetrieveDatabase. Obtengo todo lo que yo obtengo, la base de datos, el contexto, y luego la siguiente línea cursor res es igual a db raw query. Lo que hago es con el select from, con el asterisco, agarro todos los objetos de la tabla y retorno el cursor apuntando a toda la tabla. Y eso es básicamente el proceso de ver todos los objetos. Ahora el último es el de eliminación, el cual lo obtengo como un entero. Es un método igual de la base de datos.
Ocupo el ID para esto. Y si por ser destino, eh, bueno, si el número es mayor a cero, o sea que si hay más de un valor en la base de datos, no mando este valor. Pero si es así, lo hago. El método de LayData está en la clase database, la cual es la, del TDA que se comunica con la base de datos y no con el usuario. El método de SQL ya tiene un método predeterminado llamado delete, el cual me regresa un entero. Entonces, lo que hago es un método que igual me retorna un entero para poder extraerlo de ahí mismo. Y como me requiere que meta una cadena, un arreglo de strings, meto una de un solo valor con el puro ID. Y le inserto el nombre de la base de datos. Y al retornar, mueve el puntero y se hizo la eliminación lógica. Y eso es como funciona mi base de datos.